Bienvenidos, mi grupo y yo les hablaremos acerca de las funciones económicas del gobierno y también de la política monetaria. Primeramente que todo comenzaremos con las funciones económicas del gobierno, que es el gasto público. Es el total de gastos realizados por el sector público del Estado en la adquisición de bienes y servicios. En una economía de mercado, el destino primordial del gasto público es la satisfacción de las necesidades colectivas, mientras que los gastos públicos destinados a satisfacer el consumo público solo se producen para remediar las deficiencias del mercado. También tienen una importancia reseñable los gastos públicos de transferencia, tendientes a lograr una redistribución de la renta y la riqueza. Los gastos públicos tienen sus características, las cuales son que es ejecutado por entidades públicas como empresas del Estado, la policía, el ejército, las autoridades judiciales, los ayuntamientos o alcaldías, las gobernaciones, los órganos legislativos, entidades de control público y el poder ejecutivo. Tiene que estar atado al interés general de los ciudadanos, por lo cual debe corresponderse con planes de desarrollo económico y social previamente aprobados por el Parlamento o Congreso. Tiene que corresponderse con un plan de presupuesto presentado a los legisladores. En este se incluyen los recaudos que el Estado hará vía impuestos y los gastos generales en los que incurrirá la nación. En muchas economías se le exige al gobierno que los planes del gasto público no excedan determinado porcentaje del PIB para evitar déficits públicos exagerados que pongan en peligro la credibilidad del Estado frente a agencias internacionales, inversores sobre su capacidad para hacer frente a las deudas. El gasto público hace parte de la política fiscal del gobierno, por lo que está ampliamente relacionado con el cobro de impuestos, y la destinación que se da al gasto público es muy importante para el funcionamiento correcto de la economía. Perspectivas económicas frente al gasto público. En las economías de mercado existe un debate amplio sobre cómo debe gestionarse el gasto público. Los partidarios de las economías mixtas, en concreto el socialismo democrático y los economistas keynesianos, consideran que el gasto del Estado debe ser amplio, de forma que dinamice a los demás sectores económicos y corrigiendo los fallos de mercado con subsidios a las personas más pobres, educación pública, sistemas de salud subsidiados en función relativa a los ingresos ciudadanos y gastos en infraestructura, ciencia y tecnología. ¿Qué sucede cuando el gasto público es demasiado alto? Cuando el gasto público es demasiado alto, el Estado incurre en déficit fiscal, es decir, que ingresa menos al sistema de lo que se puede gastar. Este déficit es un saldo en rojo que debe ser cubierto y generalmente se hace pidiendo dinero prestado, tanto fuera como dentro del país. Si el Estado incurre en déficits demasiado altos, las sumas tendrán que pedir prestadas serán mayores, lo cual significa un mayor riesgo para los prestamistas, por lo que estos cobrarán más intereses y al servicio de la deuda. Todo esto genera un impacto fuertemente negativo para las economías nacionales, por lo que los ciudadanos tendrán en un futuro que pagar más impuestos para que el Estado pueda hacer frente al pago de su deuda. Con mayores impuestos, la economía puede desacelerarse fuertemente si la producción nacional no es lo suficientemente alta como para hacer frente al pago de impuestos elevados. Recaudos nacionales. En general, el recaudo es la acción activa o pasiva de acaparar recursos para la misma organización o para terceros mediante la intermediación. En el caso de las empresas, la recaudación se refiere a todos los ingresos, no ganancias, registrados en su tiempo estimado y se mide por la entrada de dinero sin más, es decir, las ventas realizadas en esos periodos a un precio cierto. El recaudo en el ámbito fiscal. En general, la contabilidad de las empresas está preparada para poder contabilizar, gestionar y analizar los gastos e ingresos temporales que se acopian o juntan en la firma, pero que son propiedad de terceros para los que se irá destinado en el futuro. Presupuesto de ingresos. De acuerdo al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector público de Guatemala, los ingresos del Estado pueden clasificarse desde el punto de vista económico. En el marco de la referida clasificación, los recursos se distribuyen en ingresos corrientes, que están constituidos por las entradas de dinero que no supone contraprestación efectiva, los recursos provenientes de ventas de bienes
prestación de servicios por cobro de tasas, derechos, contribuciones a la seguridad social y las rentas que provienen de la propiedad. Por aparte, los recursos de capital son originados de la venta o desincorporación de activos, la variación positiva de la depreciación y amortización, las transferencias recibidas de otros agentes para fines de capital, la venta de participaciones accionarias en la empresa y la recuperación de préstamos. Recursos externos son los ingresos complementarios que brindan el apoyo necesario para seguir impulsando el financiamiento de las acciones encaminadas a satisfacer las principales demandas de la población. Estos recursos son negociados y otorgados por organismos bilaterales y multilaterales de cooperación externa reembolsable y no reembolsable, y gobiernos extranjeros. Economía, competitividad y prosperidad. En este pilar se pretenden crear las condiciones adecuadas para incrementar la inversión productiva con el propósito de generar oportunidades de empleo formal, para lo cual se promoverán y dinamizarán las exportaciones, el turismo y el fortalecimiento de las MIPYMES, sobre la base de una estructura pública funcional, el equilibrio presupuestario, la estabilidad macroeconómica y financiera, así como el fomento de la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. ¿Qué son las MIPYME? Las MIPYME constituyen uno de los principales motores del crecimiento económico y la principal fuente de empleo en Guatemala, operando en todos los sectores de la economía. Buena parte de esta estructura empresarial se encuentra integrada al sector cooperativista. Es por ello que en la política se busca la promoción de ambos sectores con el objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo del país. Hola, ¿qué tal compañeros? Licenciado, mucho gusto saludarles. En esta ocasión les voy a hablar del tema de cómo impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovable y no renovable y que son compatibles con la conservación del medio ambiente. La dinamización y el crecimiento de la economía nacional no es posible sin energía asequible, barata y generada a partir de fuentes renovables, limpias y ambientalmente sustentables. No obstante, que el país ha dado pasos muy importantes en ese sentido y se necesita desarrollar el gran potencial energético con el que cuenta Guatemala, así como crear instrumentos jurídicos y de política necesarios para priorizar los recursos financieros de tal propósito. Y se utilizarán acciones estratégicas para lograrlo, las cuales son: continuar con el aumento de la energía limpia y renovable en la matriz energética nacional, identificar alternativas energéticas ambientalmente sostenibles para enfrentar el suministro hidroeléctrico, ampliar la cobertura de servicios de energía eléctrica a la población guatemalteca, con énfasis en la población que habita en la área rural. ¿Cómo promover una agenda minera pertinente? La conservación del medio ambiente. No obstante, el país cuenta con muy importantes recursos mineros. Su explotación debe hacerse en condiciones que no atenten contra el medio ambiente y el derecho de las comunidades de donde se asientan, lo cual requiere que se genere una adecuada gobernanza alrededor de la minería, restableciendo el balance socioambiental y priorizando para que se generen mejores retornos económicos y sociales en armonía con la naturaleza y la cultura ancestral. Y las acciones requeridas para lograr este objetivo son las siguientes, las cuales son: realizar estudios sobre la viabilidad social, económica y ambiental de la industria minera del país, priorizar las actividades mineras de conformidad con su rentabilidad económica, social y ambiental. Ahora les hablaremos acerca de la política monetaria a nivel mundial.
En efecto, la actividad económica mundial perdió impulso a consecuencia de la rápida propagación de la variante del COVID-19, la prolongación de las interrupciones en las principales cadenas mundiales de suministro, los elevados niveles de inflación y las condiciones macroeconómicas adversas. En estos factores dieron lugar a una moderada desaceleración en las perspectivas de crecimiento económico mundial para el presente año y en menor medida para el próximo. Dichas perspectivas, aunque siguen siendo positivas, están sujetas a elevados niveles de incertidumbre y riesgos a la baja, asociados principalmente a los efectos del aumento significativo de los precios internacionales de las materias primas. En este contexto, el Fundamento Monetario Internacional prevé que tras el crecimiento de la actividad económica mundial de 6.1% en 2021, este se moderaría a 3.6% tanto en 2022 como para el 2023. Anteriormente se tenía un 4.4% y un 3.8% respectivamente. Por su parte, los mercados financieros internacionales fueron afectados de forma significativa por el conflicto que había entre Rusia y Ucrania, lo cual provocó fuertemente aumento en los adversos al riesgo ante la preocupación de que se estuviera configurando un escenario de menor crecimiento económico y de prolongados niveles de inflación a nivel mundial. En cuanto a los precios internacionales de las materias primas, estos registraron una marcada tendencia al alza, mostrando niveles superiores a los precios observados a finales del año anterior, debido principalmente a los temores sobre un posible desajuste entre la oferta y la demanda. La inflación a nivel internacional continuó mostrando una tendencia creciente en la mayoría de los países, consecuencia principalmente del incremento de los precios de las materias primas y de la persistencia de los problemas de las cadenas mundiales de suministro, así como de las presiones de depreciaciones del tipo de cambio en algunas economías de mercado emergentes y en desarrollo. En este contexto, los bancos centrales de las principales economías avanzadas han comenzado a retirar sus estímulos monetarios, mientras que la notable excepción del Banco Popular China, en varios bancos centrales como las economías de mercado emergentes y en desarrollo como el Brasil, Chile, México, Perú y Colombia, continuaron endureciendo su política monetaria, llegando incluso a exceder la reversión del acomodamiento monetario implementando en respuesta de la pandemia del COVID. Por otra parte, si bien la participación de Rusia y Ucrania en la actividad de economía mundial es poco significativa, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en conjunto representan alrededor de 3.5% del PIB mundial. La influencia principal de dichos países en la economía mundial proviene de su rol como importantes proveedores de materias primas. En este sentido, ambos países representan en conjunto alrededor de 30.0% de las exportaciones mundiales de trigo, un 20.0% de las de maíz amarillo y fertilizantes minerales y gas natural y un 11.0% del petróleo. Por lo tanto, la economía mundial llegaría por medio de precios más altos de las materias primas, los cuales podrían mantenerse en niveles elevados. Crecimiento económico. Durante el 2021, la actividad económica mundial se recuperó fuertemente de los efectos de la pandemia del COVID-19 al registrar un crecimiento de 6.1%, menos 3.1% en 2020. Sin embargo, el ritmo del crecimiento fue perdiendo impulso hacia finales del año, debido a que la aceleración observada durante el primer semestre de 2021, resultado del avance de la vacunación contra el COVID-19 y la consecuente flexibilización de las restricciones sanitarias, así como de la propagación de los estímulos fiscales y de las políticas monetarias acomodaticias, especialmente en las economías avanzadas, se moderó a partir del segundo semestre por la rápida propagación de la variante del COVID y el surgimiento de fuertes restricciones de la oferta que provocaron la interrupción en las principales cadenas mundiales de suministro. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional redujo moderadamente las perspectivas de crecimiento económico para el presente año y el próximo,
respecto a las proyecciones realizadas en enero, reflejando fundamentalmente el impacto negativo de los factores mencionados, por lo que anticipa que la economía mundial registraría un crecimiento de 3.6% tanto en 2022 como para 2023. Anteriormente tenía un 4.4% y un 3.8% respectivamente. Inflación y política monetaria. Durante el primer trimestre del 2022, la inflación internacional en términos generales mostró una tendencia creciente, consecuencia principalmente del proceso de recuperación económica luego de la crisis asociada a la pandemia, que incidió sobre la oferta y demanda agregadas, del considerable incremento en los precios de las materias primas, particularmente el petróleo y sus derivados, así como de los alimentos. Impacto de la normalización en la política monetaria de la Fed en las economías de mercado emergentes. Durante el 2021, los mercados financieros internacionales descontaron un aumento temporal de la inflación en los Estados Unidos de América, dada la recuperación económica observada y la lenta solución de los efectos de cuellos de botella en las principales cadenas mundiales de suministros. No obstante, el incremento en los precios no solo se tornó más persistente de lo que se había estimado, sino que están aumentando a un ritmo más acelerado. De hecho, el mayor en casi 4 décadas. Actividad económica. Número 1. Producto Interno Bruto. Luego de la contracción registrada por el Producto Interno Bruto, el PIB, en 2020, resultado principalmente de las medidas sanitarias desplegadas para contener la propagación de la pandemia y la desaceleración de la economía mundial, el proceso de recuperación de la actividad económica se consolidó en el 2021 y superó las expectativas debido a la mejora en las perspectivas de la economía mundial. Una importante recuperación en la demanda interna debido a un fuerte crecimiento en la inversión y al mayor dinamismo en el consumo privado. Destino del gasto. El desempeño de la demanda interna se explicó principalmente por el crecimiento del consumo privado, asociado al crecimiento de las remuneraciones de los hogares, resultado de la recuperación del empleo formal, así como al crecimiento de las remesas familiares, al mantenimiento de condiciones crediticias favorables y a la estabilidad en el nivel general de precios. Por su parte, la inversión registró un crecimiento de 20.8%, resultado del aumento de la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales. Perspectivas de crecimiento económico para el 2022 y 2023. El proceso de recuperación de la actividad económica se consolidó en el 2021 y se prevé que se mantenga el impulso económico por la resiliencia del país para adaptarse a las nuevas circunstancias y por un mejor control de la pandemia. Sin embargo, se espera una leve moderación, por lo que el PIB estaría registrando un crecimiento de entre 3% y 5%, con un valor central de 4% en el escenario base. Estimación que está sujeta a diversos riesgos, fundamentalmente aquellas revolucionadas con la evolución de la pandemia y el surgimiento de nuevas variantes. Hola, ¿qué tal, compañeros? Licenciado, mucho gusto saludarles. En esta ocasión les voy a hablar sobre la demanda interna. Para este 2022 se prevé que la demanda interna registre un crecimiento de un 3.4% impulsado por la evolución positiva del consumo privado, asociada al crecimiento de las remuneraciones de los hogares y de las remesas familiares y al mantenimiento de las condiciones crediticias favorables. Por su parte, se estima un crecimiento en el gasto de consumo del gobierno general, asociado al comportamiento previsto en términos reales en los rubros de remuneraciones y compra de bienes y servicios por parte de la Administración Central, utilizando como base el estimado de cierre del presupuesto general de ingresos y de egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2022 y sus correspondientes ampliaciones. En cuanto a la inversión, se prevé un crecimiento de un 5.9% explicado por el incremento previsto en la construcción de edificaciones privadas para uso residencial y no residencial, así como
por el aumento de la construcción de infraestructura vial, derivado a la ampliación del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y por el crecimiento en el volumen importado de bienes de capital. Por su parte, las perspectivas de crecimiento económico para el 2023 anticipan un crecimiento de un 3.7 para la demanda interna, impulsado principalmente por el incremento esperado en el gasto de la construcción del consumo privado y por la formación bruta del capital fijo, los cuales se prevé registrar un crecimiento de un 4.1 hasta un 4.3 respectivamente en su orden en el 2022, en tanto que se estima que el gasto de consumo final del gobierno general presenta una variación de 1.6 inferior a la prevista para el 2022, que sería de un 2.9. La demanda externa. Las perspectivas de crecimiento de la economía mundial en el 2022 permitirían que las exportaciones de bienes y servicios crezcan en términos reales